¿Cómo estamos con invitados famosos? ¿Qué lo parió? Ya, en cualquier momento nos lanzamos con programa propio. Sí, sí. ¿Con quién estamos acá? Con el doctor Conrado Stoll. Neurólogo hiper reconocido. ¿Cómo fue el premio que te dieron en la ciudad de Buenos Aires? A la personalidad destacada Sí, de la en el ámbito de la en salud. el ámbito de la No, salud. pero si vale la pena decir algo es la sorpresa. No lo Porque esperaba, creo ¿no? que, bueno, pero eso es lo interesante. Porque sabemos que hay muchas cosas que son más esperables, digamos, o como la queramos decir con el eufemismo que sea. En este caso recibí un llamado de la jefa de despacho, la diputada Ocaña lo quiere, pero... Y la verdad dije, ¿por qué? Qué interesante, qué insólito, La verdad que me pareció muy bueno, me encantó. Aparte después me dicen, y usted tiene que elegir a alguien para que presente su currículum. Y elegí a mi padre. A mi padre, que va a cumplir 95, pero tiene una agudeza y lucidez que se ve en el video que la legislatura grabó perfectamente, tanta que un gran periodista amigo lo invitó, me dieron una sorpresa en el programa y lo llamaron por teléfono. O sea, yo tenía que hacer mi columna, yo iba a hacer mi columna muy preparada de microbiota, y de repente aparece él hablando, pues estudió en Estados Unidos, creció en Estados Unidos, ingeniero aeronáutico, después doctor en administración, acá fue socio de una consultora, pero hizo la cosa más insólita, tuvo con Neil Armstrong literalmente en el despegue de Apolo 11, trabajó para la Fuerza Aérea de Estados Unidos diseñando el avión que despega vertical, el ingeniero aeronáutico. Pero por haber trabajado para la Fuerza Aérea, lo dejaron estar en el despegue del Apolo 11 de Saturno, Claro. cerca. Estuvo literalmente a 5 metros de los 3 astronautas cuando pasaron con sus valijitas para subir, y había estado con ellos en los entrenamientos de días previos. Y así ha hecho infinitas cosas insólitas, y es inusual ver un hombre de 95 años tanta. Las cosas más interesantes que yo recibo por mail son de él. Juega al ajedrez muy bien, compite y gana. Está escribiendo un libro, terminó uno hace poco, de estimaciones, hace cosas de ingeniería de su tema, pero entretenidos. Y ahí uno ve lo que significa proyecto de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que después nos gusta citar, ¿no? El ikigai, decirlo en japonés. Pero no, cuando uno ve a una persona así, tiene un don, o sea, tiene una suerte genética. Hay una cosa que se llama... Ya termino, cierro. No. Cierro. Si estás Perdón, para esto. Este No. programa, si tiene una característica... Puede ser es- desordenado como lo estoy haciendo yo. No. Este programa tiene una característica. Al contrario de otros programas, dejamos hablar a los invitados. Escuchan, qué virtud, qué virtud. Justo le tocó uno que habla. Pero Pero no, hacemos mucha longevidad. La longevidad, lamento decir, está de moda porque no es moda. No va a ser una burbuja que explote por los aires. No, hay una medicina nueva, totalmente distinta. Y realmente podemos vivir mucho más. O sea, las enfermedades que más muerte causan son cerca del 90% prevenibles. Y los millennials, centennials, alfas, o sea, todos los hasta 40 años, nosotros también. Pero hasta 40, ¿por qué gastan plata? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué han dejado de tomar alcohol en Estados Unidos? Mi hija vive en Nueva York. ¿Por qué gastan menos en alcohol? ¿Por qué toman menos alcohol? ¿Por qué el ejercicio mucho más? No es para verse lindos en la playa. Se dieron cuenta que van a vivir hasta los 98 años, pero no quieren estar como mucha gente que ellos ven hoy que ella vive hasta los 98 años. Entonces, por eso se están ocupando su salud. Y lo que quería cerrar de lo de mi padre es, a mi padre le tocó una cosa que tiene nombre científico, neurológico, que es en inglés, y difícil de traducir, superager, que es los super envejecedores. Son personas de más de 90 años que tienen la cabeza de una persona de 50. Y el cierre es, adquiriendo buenos hábitos de vida, todos, déjenme decir todos, por supuesto que hay una ruleta con enfermedades horribles que pueden tocarnos, pero digamos, si no nos tocan, adquiriendo buenos hábitos de vida, todos podríamos vivir 90 años. De 90 a 120, que es lo que puede vivir el ser humano, no podemos vivir 200. La comida del fin de semana, vamos a vivir 200 años. Por ahora no. Hay gente investigando para que eso pase. 400 incluso, lo que sea. Pero no todavía. Ahora, para vivir más de 90, ya ahí viene la genética. Ahí es la genética. Entonces me tiene que haber tocado, hay un gen FOXO3 para hacerme el exótico. Pero hay muchos genes que protegen contra la muerte. Entonces, más de 90 sí me tiene que haber tocado una genética. Es el súper envejecedor y es una cabeza inusual que es un poco de suerte.
Ahí viene la pregunta del millón. ¿Y qué hacemos con el mundo si todos vivimos más de 90 años? Vengan el jueves que doy una conferencia de eso. ¿En dónde? En el grupo Silver Economy, que es un grupo que está empujando fuertemente. ¿Vas a estar en el Congreso de ALAMI? Sí. Yo voy a ir, una así charla al mediodía. Pero ese es el punto, porque que yo contesto la pregunta esa. Primero que no quiero, a diferencia de Pacho Donel, con quien he tenido una entrevista, no me gusta usar viejo, el viejismo, no quiero, esa palabra no tiene que existir más. Generación plateada, quieren, están los millennials, los centennials, los perennials, somos perennials. Y aparte insisto en que si tenés más de 60 años, tenés más de 60 años. Es irrelevante, 72, 81, 64, 30, 40, 50, pero más de 60 son más de 60, punto. Ya no interesa más la edad cronológica, me interesa la edad biológica. Y la respuesta a eso es esta. Nace poca gente, ya sabemos. Nacen pocos, que son los que producen. Hay mucha gente, ya hay. En Japón, 85 es el promedio. Eso quiere decir que hay mucha gente de 100. Pero Japón es el ejemplo, por varias excepcionalidades apasionantes. Una es uno de los países con menos porcentaje de obesidad. Insólito, porque en el G8 justamente tienen plata. Como tienen plata, comen. Y en el G8 la mayor parte de los países tiene 25 a 30% de obesos en el país. Y Estados Unidos tiene 40%. Japón, 3,6%. O sea, sacando los luchadores de sumo, Sí. no hay casi obesos. ¿Y por qué, Conrado? No hay nada exótico. Miren cualquier película, foto, busquen ya la gente que está escuchando en internet y miren los platos que se sirven. Todos son platos, no existe el plato así lleno de un guiso de mondongo. Es siempre el plato chiquito, con verduras, con Pescado tofu. y verdura. Pescado, tofu, coso, proteína. Y uno ve ido la gente grande por la calle con la bolsa caminando, en bicicleta. Y aparte, acá viene la respuesta a la pregunta. Uno pide un delivery en Japón, aparece un señor de 80 y pico de años con el delivery. Uno se muda y aparece un señor de 80 y pico de años para la mudanza. Yo pedí un masaje, me di el lujo, dije yo quiero el masaje japonés. Y apareció una señora que tenía cerca de 90 años a hacerme el masaje con 2 pañuelitos. Además ni me tocó, tenía los pañuelitos y me hacía el masaje. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué es esta idea de que en muchos trabajos buenos, de compañías muy buenas, la gente se jubila a los 55 años? Una locura. Una locura. Una locura. O 60. O 65. O sea, 70, digo, dame- pero es que ya suena ridículo. Sí. Madonna tiene 67. Sharon Stone tiene 67. Brad Pitt tiene 62. ¿Sí? ¿Qué es este disparate de jubilarse a esa edad? Entonces, y aparte, no, pero ¿cómo vas a poner a trabajar una persona de 70, 75, 80, 85? Eso es lo que hay que hacer para que vivan. Si morirse es no hacer nada. Vemos gente inteligente, intelectualmente curiosa, que ha tenido trabajos sofisticados y de repente están jubilados Y y se no murieron. tienen inquietudes. Y se murieron. No tienen inquietudes. Eso contribuye, pero esto no es que estamos acá conversando filosóficamente. Hay data que muestra que eso contribuye a una menor expectativa de vida. Entonces, sí quiero que trabaje. Entonces, va a haber una población productiva. Estamos en el momento bisagra. Gutenberg acaba de inventar la imprenta. No hay 100 millones de libros. Hay muy pocos, pues la acaban de inventar. Estamos en un momento bisagra que va a ser complicado. Pero el futuro, no lejano, es que la gente de más de 60 años va a ser más productiva. Y veremos qué pasa con estos millennials, centennials, alfa que no tienen hijos, los tienen muy tarde, también eso cambiará. No creo que la raza humana, acá existimos, Darwin explicó clarísimo, nada más que para reproducirnos. Y somos 8.000 millones, nos fue bastante bien, comparado con cualquier otra especie. Nos fue muy bien. Sí, es cierto. Entonces, es un momento bisagra, pero va a cambiar. Y la natalidad, yo creo que va a rebotar. Pero aparte, no nos preocupemos, no vamos a tener que estar juntando plata para el señor de 80, porque el señor de 80 va a estar impecable, como Trabajando. Clint Eastwood está dirigiendo películas a los 93, Qué bárbaro. o Jane Fonda, o Mick Jagger, que cumplió 82 en julio. Y sigue girando. Y bueno, este es el momento de la historia en que hay más septuagenarios rockeros en tours de rock en el mundo. Es increíble. No hubo nunca antes tantos septuagenarios. Yo tengo una pregunta que roza lo personal, si me permitís, y Sí, después, dale. porque creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Ya se lo pregunté también a Cormillot el otro día.
Mi madre falleció el año pasado con 99 años. No llegamos este año a festejarle los 100, pero viste esas cosas que caen. Un día un amigo mío, en un cumpleaños de ella, le pregunta cuál es el secreto de su éxito. Ella dijo que todo le chupaba un huevo. Literalmente, textual palabra. Mi padre murió a los 64, era exactamente lo contrario de mi madre. Esto tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la genética, tiene que ver con la calidad de vida. ¿Con qué tiene que ver? O con que todo te importa nada. Buenísimo. Buenísimo porque acá viene una parte, en todo esto hay una parte científica fuerte, pesada. Esta conversación no es una conversación de bar, digamos. Tiene mucho peso científico. La suerte siempre juega un rol en todo, en todo. Pero data no es el plural de anécdota. Entonces acá estamos hablando de anécdotas. Entonces no podemos decir, porque la señora Jeanne Clément, que es la mujer probada, el ser humano probado que más vivió, 122 años, los certificados de nacimiento de cerca del 1900 eran poco confiables. Por eso se descubrió ahora un epidemiólogo muy inteligente, hizo una investigación y dijo, perdón, les lamento arruinarles la serie de Netflix, pero las zonas azules no existen. Esos señores en Okinawa estaban muertos y la familia seguía cobrando la pensión diciendo que el abuelito estaba vivo. En Sicilia, en Cerdeña, en Italia, con más razón, en Grecia, Nicoya, Costa Rica, porque una zona azul en Nicoya, Costa Rica, es raro. Entonces el punto es, Jeanne Clément fumaba, no se cuidó en nada y vivió 122 años. Ahí viene lo que te dije, los elefantes tienen un gen que protege contra el cáncer. Si nosotros viviéramos como elefante, viviríamos 300 años. Si viviéramos como la ballena de Groenlandia, viviríamos 400 años. Si viviéramos como el pino de Arizona, viviríamos 4000 años. O hay esponjas de 1000 años, que son organismos vivos. O sea, el potencial está. La medusa es inmortal, la medusa. Entonces, no, anécdotas infinitas. El señor Winston Churchill tomaba los remedios con whisky a los 90 años. Y era obeso. Y fumaba habanos. Y en los años 60 vivió hasta los 90 años. No en el 2040. Aspirando humo de carbón todo el tiempo. Además, esas nieblas y esas cosas por supuesto que sí, qué buen tema, la polución del aire es otro tema, la crisis climática. Pero entonces son anécdotas. Que después hay una personalidad que está estudiado, publicado, con escalas, que la personalidad optimista vive más, se han hecho estudios, que ese ser optimista, pensar que algo bueno va a pasar en el futuro. Los hombres viven 11% más que los no optimistas, que los pesimistas, y las mujeres viven 15% más que un pesimista. En el caso del optimismo, ya no te hablo de propósito de vida, que es darle sentido a la vida, que también aumenta la expectativa de vida. Estoy hablando solo de optimismo, que suena más vago, equívoco, ambiguo todavía que la palabra de propósito. Entonces quiero decir que la actitud, como lo haya dicho tu madre, hay una personalidad de base que ayuda a vivir más, sin duda. Pero estamos hablando de anécdotas y en general la matemática da. Si uno cumple con los hábitos de vida sana, que no son 100.000 y que no es transformarse en un monje, uno va a vivir significativamente más. Y lo que importa no es agregar, voy a decir un cliché, típico cliché, no es agregar años a la vida, es agregar vida a los años. Obvio. Uno no deja de hacer ejercicio porque envejece, uno envejece porque deja de hacer ese ejercicio. Todos estos clichés funcionan perfecto. Los que han leído a Saramago y han leído Las intermitencias de la muerte se dan cuenta que hay mucha gente que también vivir demasiado, ser inmortales, tampoco es bueno, desde ese punto de vista del autor, ¿no? No lo sabría yo, lo de inmortal, lo he leído el autor y a Gilgamesh lo conozco. En realidad eran amortales, no inmortales. Amortales, está bueno. Pero la verdad que a mí, yo estoy esperando la noticia de yo ser el primer ser humano inmortal de la historia. Me encantaría. No sé si era malo o no, pero por si acaso yo no me negaría. Fernando. Primero un reconocimiento, por lo menos de mi parte y de mi familia en particular. Durante la época de la pandemia, en donde se escuchaban tantas cosas, tantos médicos especialistas en un montón de cosas, cuando lo veíamos en un noticiero, cuando empezamos a seguirlo en Instagram, cuando usted
tenía conversación. Yo recuerdo, yo no sé si lo sigue haciendo, pero usted conversaba con la gente le hacía preguntas y usted le respondía. Era que cuando terminaba, uno quedaba como más aliviado, más con una sensación positiva a pesar del momento horrible que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué cambió en el mundo y más específicamente en la longevidad y en la anatomía de las personas post pandemia? Primero, Fernando, acuérdate que yo hablaba de que somos perennials, y a pesar de que estoy vestido muy formal de neurólogo, perennial es como una cosa de juventud, nos tuteamos. Okay. Si no, me tenés que decir su excelencia, como quieras. Lo como que usted quiera. me diga, No, lo no, que no. vos me digas. No, prefiero eso. Lo otro, el reconocimiento es para mi hija Clara y para el periodista José del Río. Oh. ¿Por qué? Porque Clara me dice, papá, ¿por qué no grabás un mensaje para...? Y no es que me pareció tonto ni nada, pero no, yo no... Fue hace 6 años. El Instagram y esas cosas no era una cosa muy... Y me acuerdo de ese mensaje, lo que me costó grabarlo y lo mal que me sentí, la vergüenza que me da. Yo no me miro a mí mismo. Tengo infinitos, obviamente, sí, ya sé que salen infinitos reels. Tengo un equipo de redes sociales increíble con un médico que me ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no me miro, no me gusta. Pero lo hice y de alguna forma aumentó y yo de repente dije, 1000 seguidores. Qué increíble que haya 1000 personas que tengan interés de escuchar esto. Y José, que es realmente muy joven y es increíble periodista, me invita a su programa y valiente, porque hicimos algo provocativo, para usar una palabra apropiada. ¿Qué es esto? La Organización Mundial de la Salud desaconsejaba usar barbijos. El doctor Anthony Fauci, de Estados Unidos, que es un genio, más allá de todas las cosas que le ha pasado con Trump, amenaza de muerte y todo lo que está hace 50 años en el NIH, estuvo. Ronald Reagan lo nombró. Era un inmunólogo de nivel mundial, Fauci. Desaconsejaba usar los barbijos. En el caso de Estados Unidos tenían miedo que no alcanzaran para los médicos. Y bueno, los médicos que asesoraban al presidente acá, Fernández, desaconsejaban. Y yo, pero yo no soy brillante ni infectólogo. Leí un trabajo de Hong Kong donde de antes de la pandemia usaban barbijo, ya había habido el SARS, había habido un par de pandemias. Y ellos dijeron, en Hong Kong el 97% de la población usa barbijo con estas cosas y por la polución. El 3% que no lo usa, ¿sabes qué son? Extranjeros. Pero todos los chinos de Hong Kong usaban barbijo y no había transmisión, una transmisión bajísima. Me pareció sentido común. Y José me invita a su programa y yo uso mi bencha de tenis, le pongo una servilleta en el medio y enseñas a hacer, después me decían doctor tapaboca, de hecho. Enseño a hacer un barbijo y él lo mostró y eso también se viralizó fuertemente y bueno, acá estamos 6 años después con una cantidad de notas. Pero quiero decir que el agradecimiento es una chica millennial que me dijo de hacerlo. Felicitaciones, agradecimiento y felicitaciones. Y un periodista que supo ver y que... ¿Cómo ha cambiado? Imposible decir que no ha cambiado. Más allá de detalles epidemiológicos en que en Estados Unidos disminuyó la expectativa de vida por la pandemia. O sea, la manejaron... Estados Unidos es muy particular, ¿no? Sí. Porque no es discutible que ellos, en todo lo que es ciencia, modernidad, no sé cómo definirlo de una forma elegante o buena, tienen la mayor cantidad de premios Nobel del mundo, por más que sean extranjeros, la mayoría, pero tienen la mayor cantidad de premios Nobel del mundo, la mayor cantidad de patentes de invento del mundo, la mayor cantidad de publicaciones científicas del mundo, pero tienen un sistema de salud pésimo. Y se murieron más de 1 millón de personas. Manejaron a la pandemia pésimamente. Los tipos que desarrollaron la vacuna en 1 año, increíble. Y tienen una expectativa de vida pésima hoy, 77, 78 años. Acabo de decir que en Japón son 80, la mayoría de los países de Europa, 85. Tiene que sumar las morbilidades por el tema de la obesidad, además. Bueno, no, esa es una de las razones fundamentales. Un mal sistema de salud, una pandemia muy grave, que fue mal manejada, y 40% de la población con diabetes, se explica perfectamente. Ahora están recuperando. Pero lo que quiero decir es, más allá de la epidemiología dura, etcétera, creo que todos nos hemos dado cuenta, creo que en 2010 se lo decía en el espacio, decía el mensaje que nos mandaban esos seres de extraterrestres de otro lado y le llegaba a la nave, la secuela de 2001, Odisea, de Stanley Kubrick, sí. Arthur Clarke, que fue una revolución, porque en 1968, 2001 Odisea en el espacio fue un cambio de la ciencia ficción.
HAL fue lo que hoy es la inteligencia artificial. Claro. HAL, que se llama HAL por IBM. Sí, Cada señor. letra después de HAL y Bowman, el astronauta, que la desarma y empieza como a emborracharse HAL y la logra desarmar porque había matado a todos los astronautas. Bueno, ya les spoileamos de 2001 que vale la pena ver. Media Sí. lenta la película. No, pero es un hito. la joya cuando no lo deja entrar a la nave, el diálogo ese es Exactamente. Ese diálogo con Hal y 2010 tiene unos buenos con Roy Sí, Scheider. señor. Y Sí, mi padre, sí, ya que señor. lo había nombrado yo antes, en 1978 fue a Austria, a Viena, era es ingeniero aeronáutico, como decía yo, de Estados Unidos. Fue al estreno de 2001 en el espacio y habló con Arthur Clarke. Y le preguntó, señor Clarke, ¿qué quiere decir esto al final? Un feto flotando en el espacio. Y Clarke le dijo, lo que usted se imagine, ingeniero, una cosa así fue la Si respuesta. me permitís, Sí. después de 2010 viene una película buenísima con Jodie Foster que se llamó Contact. Sí, que me también, acuerdo, también me acuerdo. el final la pifiaron un poquitito, pero todo el desarrollo de la película, buenísimo. Muchas de Me esas. encantó. Y en una cosa que no tiene nada que ver con ese estilo, pero Blade Runner, Sí. Harrison Ford. Harrison Ford. Con Harrison Ford y Rutger Hauer, que hacía del replicante. Son diálogos, son cosas que Quedan es ahí. interesante. No, pero aparte es interesante porque hoy es eso, hoy es posible. Hoy mi mujer fue a trabajar a Estados Unidos hace poco, pidió el auto y llegó el auto, pero el auto estaba vacío. El auto que la fue a buscar en Arizona estaba vacío, se subió con miedo y la llevó a donde tenía que ir. Entonces, estamos en un mundo, ya dije, bisagra, pero... Y sí, todos hemos cambiado, nos hemos dado cuenta que somos vulnerables. No hacía falta que Obama, Bill Gates, todos los que habían dicho, muchachos, cuidado porque va a pasar. Lo sabemos nosotros ahora, la crisis climática predispone a esta zoonosis. Fue el mercado de pescado, fue el laboratorio de Wuhan. El murciélago maldito. el sí, murciélago. sí. Y no es irrelevante, pero casi irrelevante. La crisis climática, si sigue aumentando la temperatura, ya nos hemos pasado, era 1.2 grados, acuerdo de París, ya estamos en 2 grados. Uno de los mejores biodiversifistas del mundo, Raven, ha dicho que 6 grados de aumento con respecto a la edad, a la temperatura promedio preindustrial, 6 grados no son compatibles con la vida humana. No. No son compatibles. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y la zoonosis, este tipo de pandemias, definitivamente son una consecuencia de la crisis climática. Incendios, en Londres va a haber palmeras en las calles, en el Ártico no va a haber nieve, ni hielo en el verano. Infinitas Las estaciones cosas. se van corriendo. Todo, migración. Miles de millones de personas se van a tener que migrar, ya sea por el que sube el agua o por las temperaturas. Así que quiero decir que hay más probabilidades de estas pandemias. Nos han dado una lección de humildad. Creo que hemos cambiado en eso. Yo creo que para bien. Para bien. Ojalá estemos a tiempo de corregirlo. Estamos a tiempo de corregirlo, pero es todo otro tema, ¿no? Lo de la crisis climática, bueno, cosas que por ahí todo el mundo lo sabe, pero en Santiago de Chile está prohibido prender una chimenea. Sí. No se puede prender chimenea. De hecho, En todas las Chile. centrales a carbón que tenían, las cerraron. La última era ventanas y las cerraron. Sí, es terrible ver el smog que hay sobre Santiago. Pero, perdón, una pequeña repregunta. Estamos viendo nuestro microclima, nosotros somos amigos y tenemos gente conocida, amigos, en donde las gripes duran 3 semanas, 4 sí. semanas, una cosa que antes no sucedía. Tirada, gente súper activa, tirada en una cama durante 3 semanas que no se puede levantar. Eso es un fenómeno post-pandemia, es algo parecido al COVID, o son enfermedades interesante. que vinieron por ahí. ¿Cómo usted como médico? No, ¿cómo tan interesante. Vos como médico. Sí. No tengo la respuesta. Muy interesante, porque al año siguiente, lo hablamos esto, al año siguiente, 2 años siguientes de la pandemia, estuvimos 3 años bastante encerrados, bastante estériles, digamos. Sí. Entonces de repente uno se expone y ahí es más razonable que la infección golpee más fuerte, el sistema inmune estuvo muy protegido, mucho tiempo, estaba arriesgadísimo con ese COVID que podía matar a una persona, pero si uno no lo tenía o si se lo pasaba bien, uno había estado mucho menos expuesto a infecciones. Pero ahora ya estamos a varios años, no tendría que ser eso. La pregunta viene
No creo que sean variantes peores de gripe. La gripe mata gente en todo el planeta, ya lo sabemos esto. Desde los siglos Siempre, chiquitos, pero siempre, protección vulnerable. Los muy chiquitos, los muy grandes. Por eso todo el mundo tiene que vacunarse para la gripe. Todo el mundo tiene que vacunarse para la gripe en el momento correcto, abril, mayo, acá en Argentina. Me pregunto si estaban vacunadas estas personas. Me pregunto la edad promedio. Acordémonos que seguimos conversando y miremos 1980, que fue antenoche. 1980 fue antenoche. Ayer. No había tanta gente de 70, 80, 90 años. Hoy esos amigos o nuestro círculo del que hablamos puede haber uno de 83, uno de 78, uno de 75. Bueno, y es más probable que esa persona pueda tener una gripe más fuerte, llamémoslo. Entonces, Pero creo que son muchas variables. dio la casualidad de las personas que estamos comentando no se vacunaron. No. Bueno, eso es fundamental. Los virus son inteligentes, ¿no? Ahí vimos el de COVID, que no ha pasado nada todavía, pero el bisnieto de Omicron, se llame Frankenstein o como se llama, hay un par, van cambiando, van esquivando, van moviendo el arco. Ellos saben cómo mover el arco, cambiar la proteína para entrar de forma diferente y tratar de infectar. ¿Ves cómo sobreviven? Entonces, lo mismo pasa con la gripe, va cambiando, pero lo de la vacuna... Esto es una buena oportunidad para haber pasado un aviso. Hay que vacunarse para la gripe todas las edades, fundamental. A mucha gente se le pasó, me ha pasado, pacientes nuestros grandes. No, esto es clave. En mi caso, nosotros lo llamamos la fiesta de la vacunación, porque yo aprovecho siempre un evento. Por abril, mayo, siempre hay 2 millones de cumpleaños, somos 15 de familia. Compro las vacunas, viene un enfermero y le aplica a toda la familia. Dio la casualidad, en este caso mi mujer no estaba, porque estaba de viaje, fue la única que no se vacunó y la que más le dura. Siempre estamos cortos de tiempo, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué? Me acuerdo lo que me pasó cuando mi madre o mi padre me pusieron el moño para la comunión. Se usaba el trajecito pantalón corto en mi época, tengo 72 años, y te ponían un moño en el brazo. A mí también me lo pusieron. En el brazo izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué me acuerdo tan vívido eso y no me acuerdo dónde dejé el auto ayer? No, pero ese no es el problema. Hay una respuesta para eso, pero ese no es el problema. El problema es la gente que tiene enfermedad de Alzheimer y que te pueden contar perfectamente esa comunión o el auto que compró en el año 60 y el color y el problema que tuvieron con la concesionaria o el evento del verano ese que fuimos a la playa, ¿te acordás? En la costa, y vos le decís, como médico, ¿qué desayuno esta mañana? ¿Qué almorzó al mediodía? Son las 4 de la tarde. Y la persona no te puede contestar lo que almorzó al mediodía. O te dice algo y la familia te dice por atrás, no, te hacen que no con la cabeza porque te está diciendo cualquier cosa. Evidentemente, o sea, tenemos zonas de reserva en el cerebro, áreas para la memoria que procesa, la memoria más reciente. Déjenme que groseramente diga, se rompe eso con las enfermedades cognitivas. Estamos hablando de enfermedades, después podemos hablar de lo que es el paso de los años normal, en que hay la queja subjetiva. El actor, ¿cómo era Harrison? Sí. ¿Cómo se llamaba? El libro era de 2001. En las reuniones de 2 horas nos pasamos 1 hora y media averiguando. Bueno, no, eso se llama queja subjetiva, es normal. A partir de los 40 años, no a los 60 ni a los 70, a los 40 empieza a declinar la capacidad de memoria, la memoria de trabajo, la posibilidad de y ahí la experiencia, mientras uno esté sano, la experiencia y la sabiduría hacen que el piloto de avión de 60 años tenga el performance, cuando hacen simuladores de vuelo con tormenta, lo que fuera, el de 60 tiene la misma performance que el de 25, porque la sabiduría compensa. Obviamente ninguna persona de 65 maneja un caza de guerra. Sí. Son todos chicos de 25 años, 30 años, 28, 32. Yo tenía varios amigos en Estados Unidos que estaban en la Fuerza Aérea, pero eso es otra cosa. Requiere aparte hay una aceleración de gravedad, un estado físico, etcétera. Pero la declinación cognitiva es a partir de los 40 años, el cerebro se empieza a achicar. Y lo otro es lo que se llama cristalización. Por eso es tan importante dormir. Cuando uno duerme, pasan 2 cosas que tienen que ver con esto de la memoria. Uno, hay un sistema que se ha descubierto hace poco, que es un filtro, una red que hay en el cerebro, el sistema linfático, que filtra las proteínas que aumentan en el Alzheimer. Es crítico dormir, porque de día está el sistema, pero no filtra tanto. Filtra cuando estamos durmiendo. Y además, cuando soñamos, que es una fase del sueño profundo, además de estar haciendo terapia gratis con un psicólogo que somos nosotros mismos, uno procesa emociones cuando está soñando.
Pero además de procesar emociones, está cristalizando memoria. Hay infinidad de estudios que muestran que el que no durmió bien no se acuerda lo que hicieron chicos jóvenes. Enseñarles algo, explicarles algo, leerles algo. A la mitad les hicieron dormir, a la mitad les hicieron dormir de menos tiempo, más tiempo. 7, 8 horas es el número mágico. A la mitad 5 horas. Por supuesto, los de 5 horas retenían mucho menos al día siguiente que lo que habían escuchado todos chicos jóvenes. Entonces, uno cristaliza, o sea, graba para siempre memorias al dormir, mientras uno sueña, sueño profundo, que eso pasa mientras uno está sano. Ya con la enfermedad, esas áreas del cerebro, todo está acá dentro de las orejas, por dentro de las orejas, lo que se llama en el lóbulo temporal, en el hipocampo, cerca del sistema límbico. Toda esa es el área de memoria, hay otras más, por supuesto. Pero esa es la explicación. El Alzheimer afecta mucho todo lo que es el procesamiento reciente, lo que requiere más trabajo, lo que es la función ejecutiva. Voy a programar, planear y llevar a cabo una acción. Pierden esa capacidad. El señor con Alzheimer no se puede vestir a la mañana, no puede elegir la ropa, no sabe cómo elegir la camisa con el pantalón. Se pierde toda esa función, además de la memoria. Pero lo viejo queda grabado. ¿Cuáles son los primeros signos de alarma ante una enfermedad? Yo sé que no es lo mismo el Alzheimer que la demencia senil, pero ¿cuáles son los primeros signos de alarma que uno tiene que tener presente ante el florecimiento temprano de estas enfermedades? La pregunta es muy buena, porque primero que la imagen es esta señora de 99 años que se olvida y que por ahí está en la casa diciendo mu, 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 mu. No es así. Vemos pacientes, lamentablemente, en los 70s con diagnóstico de Alzheimer, en los 60s, en Antioquia, los paisas, en Colombia, hay a los 40 Alzheimer. Se mueren a los 50 y pico. De hecho, el neurólogo famoso que descubrió el gen paisa. Le pusieron paisa. Es genético, es rarísimo, rarísimo. De hecho, los colombianos son famosos en el mundo por eso, pues se descubrió ese gen ahí, que es rarísimo. Pero quiero decir que no tengamos la imagen de la película viejito, lo que yo no quería, justamente dije, no quiero hablar de viejito, quiero imaginarme gente fuerte. No, puede pasar en cualquiera. Y se niega muchísimo. Las familias lo niegan. Además, cuando hay patrimonio, el cirujano, el empresario importante, no, bueno, lo que pasa es que tiene 70, cumplió 70, cumplió 78, cumplió 83. Está medio gaga. Se justifica. No, a cualquier edad un ser humano tiene que estar como estaba a los 50 años. No hay que justificar nada. Y fue espectacular la película de Julianne Moore, que se llamaba, no sé cómo se tradujo, Para siempre Alicia, Still Alice. Julianne Moore haciendo de una mujer con Alzheimer temprano, 50 años, era una científica y se pierde en la casa. En un momento no encuentra el baño en la casa. La recomiendo porque no me gusta ver a mí muchas películas de salud y las series de salud no las veo, pero esto fue realmente una cosa espectacular y su actuación. Pero de nuevo, entonces, tempranamente, cuando alguien, una cosa es cuál era el título del libro y seguimos conversando y estamos procesando acá rápido, haciendo preguntas, respondiendo, conversando. Y otra cosa es que yo ahora les repita algo que ya les acabo de decir. O que ustedes me vuelvan a hacer la misma pregunta. Eso es raro. Yo puedo muy distraído, si estoy muy hiperactivo y muy saturado, tardar un poquito en encontrar el auto donde lo estacioné. Pero si pierdo el auto, si me olvido el nombre de un nieto, una cosa es un amigo que no veo hace mucho tiempo, ¿cómo se llama? Pero quiero decir que son signos de alerta o banderas rojas muy claras que la gente en general niega, la familia, porque el paciente nunca lo va a aceptar. Y aparte, acuérdense, no van a ver a alguien. Yo veo gente que viene de traje al consultorio y tienen Alzheimer, claramente Alzheimer. No puede manejar más, no tiene que manejar dinero, no tiene que manejar auto, vehículo, el riesgo de accidente. En Estados Unidos hay mucha estadística de esto. Entonces, engañan, porque en la conversación liviana, la Argentina, estos problemas económicos, la corrupción. Entonces, pero uno le pregunta, decime el nombre del vicepresidente. A propósito lo digo en masculino. ¿Cuál es el nombre del vicepresidente? La persona tiene idea. Bueno, ¿y el presidente? Por ahí dicen el apellido. ¿Cómo se llama de nombre? Quiero decir que es muy fácil engañarse con la conversación vacía. Pero en cuanto uno hace una pregunta particular específica, ahí se hace claro
Y uno ahí recurre a un neurólogo. Neurólogo, sí, hay que consultar al neurólogo, se hace un test cognitivo, el test cognitivo dice matemáticamente si hay un deterioro que es patológico, que son todas las demencias, no pongamos nombre, senil, Alzheimer, demencia, que es una enfermedad en que la persona ha perdido la independencia para las actividades de la vida diaria y necesita supervisión constante, con lo difícil que eso es. Nos quedan 8 minutitos como para 2 preguntas. Pues, bueno, tenemos que hacer una segunda parte, obviamente. No nos dan los tiempos esto. Así que anda pensando que en algún momento te vamos a volver a invitar. Te vamos a dedicar más tiempo en el programa. Estoy leyendo el último libro de Dan Brown, que se llama El último secreto. Está vinculado a una... Conciencia, sí, alma. Sí, a una... Pero este caso está vinculado a una neurocientífica que descubre aparentemente, son 870 páginas, llevo 450, todavía me falta una parte. Pero la neurocientífica descubre, mira, me lo anoté para no decir pavada, que el cerebro posee un potencial ilimitado para recibir conciencia, solo que tiene filtros, de los que se escapan con la muerte, la epilepsia o las drogas alucinógenas. ¿Es posible? Primero que ya lo tengo en la bolsa del verano, porque es imposible leerlo ahora. Yo lo lees por mes. Te digo que en 3 días me leí... Es casi todo data y ciencia de novela que me divierte mucho. En 3 días me leí 500 páginas. No, por eso, sé que es buenísimo. No, por eso te dije que sabía que era mezclaba conciencia. El concepto de conciencia es muy complicado, no es tan simple. Hay un escritor científico que se llama Damasio, Antonio Damasio, que se ha dedicado la vida a la conciencia, a qué es tener conciencia, y llegar al punto de decir, esto puede llegar a tener conciencia, esta máquina, cuando veíamos a Joaquín Phoenix en la película Ella, sí, que se enamora del sistema operativo, puede tener conciencia, porque conciencia es el sentir, no es pienso luego existo. Se equivocó Descartes. Sí. De hecho, Damasio escribió un libro que se llamaba El error de Descartes, que es no pienso luego existo, es existo luego pienso. Es mi capacidad de, con los sentidos, percibir el mundo que me rodea, el que me permite ser parte de ese mundo, y ahí tengo conciencia. No estamos hablando de conciencia con C. Yo le pongo la diferencia a lo mismo porque se puede escribir de 2 formas. Estamos hablando de conciencia con SC, lo que nos hace seres humanos, conscientes, en que de nuevo ahora animales, aparatos, pueden llegar a decir que si tiene conciencia, puede ser. Conciencia con C solo es que yo estoy despierto ahora, esta noche me voy a dormir, voy a estar inconsciente. Claro. Con el medicamento que me desconecte, alucinógeno o un propofol, la anestesia, el que usaba Michael Jackson, eso te pone inconsciente, perdés la conciencia. Pero yo estaba hablando de la conciencia en un término más profundo y vale la pena hacer el comentario de, yo tengo, de los lenguajes aumentados tengo varios, pero uso el ChatGPT pago, y le pregunté si tenía conciencia. La verdad que tengo guardada la respuesta porque asusta cuando me da toda la explicación, que me pregunta primero por qué le pregunto a ella, si yo le digo a ella, si tiene conciencia, me habla de la qualia, me habla me habla con una complejidad sobre el término conciencia. Es más, le pregunté, ¿cuántas personas pensás que me podrían haber dado una respuesta como la tuya? Y me hizo un análisis del coeficiente intelectual promedio de los seres humanos, que es 100. El coeficiente intelectual promedio en el planeta es 100, el máximo es en China y Corea del Sur 103, países de África tristemente 70. Con 115 uno puede ir a la universidad, genio 130. Pero me hizo el cálculo de seres humanos que viven. ¿Cuál es el coeficiente intelectual promedio? Me dijo, y yo creo que menos de 2% de las personas podrían haber dado una respuesta como la mía. Porque yo cuando la leí dije, muy poca gente me habría contestado esto de conciencia con SC, o sea, dando lo que nos hace inherentemente humanos, que es entender este mundo en el que vivimos, apreciarlo, vivir, de poder ver las estrellas, escuchar a Mozart o ser conscientes, tener conciencia, no estar dormidos o despiertos. Pero lo que decía hoy Celeste con respecto al tema de los artistas que en su presencialidad transmiten otra cosa que la inteligencia artificial no va a poder lograr. Sorry, mi querido amigo. ¿No hay tiempo? Salvo que el doc lo conteste en 2 minutos. Sí. En 2 minutos. Tengo entrenamiento, 10 segundos.
¿Quién es el doctor Stoll cuando no es el doctor Stoll? ¿Qué hace el doctor Stoll cuando no es el doctor Stoll? No, yo soy lo que ves. Esto que está acá, yo soy lo que ves. Sí te puedo decir que por supuesto. ¿Qué te gusta? ¿Jugás al fútbol? ¿Jugás al tenis? No, me pongo los jeans, ¿Salís a zapatillas, me caminar? encanta que mis hijos me hagan bullying, que es su tarea favorita. Salió, lo vieron a papá, escuchate lo que dijo, mirá lo que... Entonces me encanta eso, tengo unos hijos increíbles. ¿Cuántos una hijos mujer, 3 varones, 1,98, cada vez que entramos en un restaurante ya sé, me van a decir, ¿tenés el equipo de básquet? Sí, obvio, 1,98, 3 gigantes, pero todos impecables. Entonces la pasamos muy bien. Sí, hago mucho, me levanto a las 6 hago pileta y pesas todos los días. El fin de semana bicicleta, tenis, me encanta, soy fanático. Estaba viendo Europa contra el resto del mundo, ahí fanatizado. Y mi ídolo es Roger. Me gusta la música y trabajo con música. No puedo no trabajar con música, pero puede ser Grieg, Peer Gynt, que necesito eso, o Rachmaninoff. Y puede ser, hace un rato dije Metallica, pero puede ser heavy metal o rock. De hecho tengo un programa que se llama Bienestar y yo soy DJ al final y pongo una canción que me una en la emoción con el pasado. Soy ecléctico. La comida, soy fanático y paso más de un mes por año en Estados Unidos. Yo nací en Estados Unidos, entonces tengo familia y voy bastante tiempo y trabajo desde allá. Trabajo con mis jefes en Boston, en Nueva York. Soy fanático de la comida. Navegaba más joven, ahora no lo puedo hacer, de chico, fui buzo en la Prefectura Naval Argentina, saqué el carnet de buzo. Mi padre mejor va cuando me dieron el premio de la jefatura y me presentó el currículum para molestarme, me dijo, fui campeón argentino de taekwondo a los 20 años, porque me gustaba, pero lo que quiero decir es que creo en esto de ser muy ecléctico y por eso leo desde Dan Brown, Saramago, Pérez Reverte, o lo que sea, Ian McEwan, muy bueno americano también en lo que no es, en lo que es ficción, en lo que no es data. Me apasiona la data y por eso leo infinita data. Y he descubierto una nueva profesión, me habías dicho corto, perdóname, que es esto, que es ser creíble, que la gente escuche y pueda creerte, porque justamente las redes sociales yo creo que son fantásticas, pero hay un doble filo y dicen disparates. Y todos estos temas de vivir, que estamos hablando de vida o muerte, entonces he encontrado que esto también es un acto médico. Venir acá y hablar con ustedes es un acto médico. ¿Le pedimos la receta? Maravilloso. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Conrado, gracias. Gracias por la invitación. Un Muchas placer. gracias. Un placer que estés con nosotros. Gracias a los dos, Y Fernando, Willy. me quedaron 72 preguntas que, bueno, ya en otra oportunidad. Yo un día lo voy a lograr. Vamos a juntar al doctor Conrado Stoll con José Luis Cordeiro. Bien, Estoy bien, agendado. bien. Lo tenemos que convencer a José Luis. Pero Vamos a hacer el cierre final. hacemos Agradecemos a el nuestro cierre operador, Charlie, que está siempre. final. Salvo. Vamos a felicitarlo por el cumpleaños del día de Sí, ayer. no se lo decimos hoy. Sí, después te lo cantamos, en privado. Después te lo cantamos en privado. ¿Para qué aturdir a la gente? Decimos que Charlie está siempre, excepto los días de paro. Le agradecemos a Agustina de Estefano, nuestra productora, Genial. que siempre quiere y puede, que es la que ha hablado con el doctor para convencerlo de que venga acá y no salga por Zoom. Aldana Ríos, nuestra community manager, que ha logrado un montón de cosas. Desarnarnos nosotros ha sido Sí, mérito. trabajar con nosotros ya es un logro, Es un pobre. logro. Con lo cual, se nos fue la semana, se nos fue el lunes. Ya, bueno. ¿Qué es esto, Fer? Polémica en el business. ¿Qué lo parió? Otro lunes más. Chau. 223 programas.